Vamos a seguir la clase número 10. Seguimos con excelencia ministerial. Vamos a tocar un tema para algunos, así como medio controversial, ¿sí? La finanza como parte de la provisión ministerial. Es una materia que ya vimos acá, pero vamos a tocar acá un poco lo que es la finanza en cuanto al ministerio. ¿Cómo viene el dinero para el desarrollo del ministerio? Es la pregunta. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta en el estado financiero relativo al ministerio es que Dios no le da dinero a nadie. ¿Sí? Importante tener claro esto. Es decir, Dios no le da dinero a nadie. Según Deuteronomio capítulo 8, verso 18, Dios te da el poder para hacer dinero, es decir, para producir recursos, para hacer las riquezas. Según Job 1:10, Dios bendice las obras de tus manos. Observe que de Dios viene el poder, la habilidad, la capacidad, las fuerzas, la inteligencia, la sabiduría, pero somos nosotros los que tenemos que obrar, ejecutar, accionar, ejercer para que las riquezas se den. Muy importante tener esto en cuenta. Dios pone en nuestras manos los recursos en un don, el conocimiento, la capacidad, un capital, una herencia, un empleo, entre otros. De nosotros depende que lo pongamos a producir. El dinero al ministro no va a venir solo, va a llegar como producto de la diligencia, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo constante en el ministerio. Es decir, una de las cosas que para algunos, muy especialmente para el mundo, es que el trabajo que realizan los ministros, permiso, no es visto como un trabajo. Es decir, un profesor agarra y organiza una clase y va a dar la clase en la escuela, en el liceo, hizo un trabajo de educar, hizo un trabajo de llevar una enseñanza, entonces decimos, el maestro trabajó, el profesor trabajó, el instructor trabajó. Pero un pastor se sienta, estudia la Biblia y organiza una clase, un evangelista se sienta, organiza una predicación para darla, un apóstol organiza un trabajo o una enseñanza para darla, un maestro organiza una enseñanza para darla, y ante la sociedad, señoras y señores, no es visto como un trabajo. ¿Sí? Por decir algo, Octaviano Torres llegó y se sentó aquí 3 horas a hablar y no trabajó. El tipo no trabaja, eso no es trabajo. Ese es uno de los graves detalles que tenemos en la mentalidad de algunos de nosotros y de algunos de los que nos rodean. Porque hay algunos pastores que les preguntan, hermano, ¿y usted en qué trabaja? No, yo no trabajo, yo estoy pastoreando. Ya va. ¿Y esa broma no es un trabajo, No, yo no trabajo, yo soy evangelista. Ya va. Pregunto, ¿eso no es un trabajo? Entonces, el detalle está que nosotros mismos nos hemos desacreditado. Entonces, creo que preparar un tema, estudiar, por decir algo, esta carrera que estamos estudiando de la teología, es prepararnos para un trabajo, ¿sí? Y al estar, en este caso, al sentarme a oír la ponencia de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas,
Eso es un trabajo. Y por causa de ese trabajo, los que trabajamos, valga la redundancia de ese trabajo, debemos de ser remunerados. No descarto que Dios pueda producir un milagro financiero. Eso es en otra etapa. En nosotros o en nuestro ministerio. Pero ese milagro, oiga, viene como resultado de la diligencia, el esfuerzo, la dedicación y el trabajo constante en lo que Dios me llamó a hacer. En ese caso, hay circunstancias en las cuales Dios, pues, obra, toca, prospera, bendice a través de nuestros ministerios a alguien y ese alguien determina hacer una donación, es decir, aparte de lo que normalmente o de la normal o del normal aporte que hacen en la escuela teológica. Es algo que en lo personal lo estoy viviendo ahorita. Un discípulo que tengo a distancia llegó y me dijo, hermano, mira, yo quiero apoyarte para que tú tengas un medio de transporte dentro de un tiempo. Si tú me compras una becerra, yo te voy a regalar otra. Bueno, le dije, listo, vamos a trabajar en pro de eso. Me recordé de una iglesia en Barquisimeto una iglesia extranjera, le dijo, bueno, por cada bloque que usted como iglesia compre, nosotros le vamos a regalar 2 bloques. Se pusieron a trabajar, una gente de afuera del país. Y así les estuvieron ayudando. En este caso, bueno, vine yo, le compré el animalito al chico y, bueno, pasó el tiempo. En estos días estábamos hablando y él me dice, chico, me está pasando algo extraño. Ay, ¿qué pasó? No, me parieron 15 vacas y de las 15 vacas que parieron, te puedes imaginar que solamente hay 2 machos. Todas las demás son hembras. Y yo le dije, ¿qué regalaste tú? Una hembra. Bueno, ahí tiene. Lo que usted siempre lo recoge. Pero le pedí yo una becerra a él. No, eso no es mi trabajo. Eso lo hizo el voluntario. Ah, pero si tenemos el montón de sangaletones, ministros, que andan sacándole diferentes bromas a los demás. No, hermano, siembra en mí. Yo soy buena tierra. Ya va. La tierra le dice al agricultor que siembra en ella. No, el buena tierra no anda ofreciéndose, yo. ¿Sí? El buena tierra, el sembrador es el que ve en qué tierra va a sembrar. Es el sembrador que va a ver la tierra donde va a sembrar. No es la tierra que le dice al sembrador. Usted se imagina que usted ande caminando por un pedazo de su hacienda o de la hacienda de su papá y un pedazo de tierra le diga, hey, siembra aquí que yo soy buena, esta partecita es buena. ¿Sí? Ahora, los de Israel los de Israel vivieron, oiga, de milagros mientras estuvieron en el desierto. Es importante hacer este análisis sobre la vida de la nación de Israel. Yo pregunto, ellos en Egipto, donde se constituyeron como un gran pueblo, estaban pasando una gran calamidad. Dios determinó sacarlos de aquel lugar porque en ese lugar, aunque tenían cierta parte de la comida, estaban viviendo una vida muy dura de esclavitud. Ahora, el detalle está, ¿quién determinó sacarlos a ellos de allá? Perdón, Dios. Si Dios determinó sacarlos, Dios era el responsable de ellos por el desierto e incluso era el responsable de introducirlos en la tierra prometida. Israel no tuvo planificación personal para salir de Egipto. Es más, cuando ya ellos andaban en el desierto rumbo a la tierra prometida, muchos de ellos anhelaban volver ¿a dónde? Al terreno de esclavitud. ¿Por qué razón? Porque tenían una mente de esclavo, no tenían mente de gente libre. Ahora, el detalle está que mientras Israel vivió o anduvo en el desierto, vivieron de milagros. No había tiempo, no había espacio para el trabajo. Ahora, mientras estuvieron en el desierto, todo fue milagro. Dios los alimentó, el zapato creció, las chancletas crecieron con el pie creció con las chancletas, la ropa se mantuvo, creció con el cuerpo y así sucesivamente. Ahora, cuando llegaron a la tierra prometida, oiga,
tuvieron que trabajar, es decir, se acabaron los milagros para producir. Entonces ahí tuvieron que usar esas manos hermosas que tenían y aprender a administrarse. En esto hay una verdad paralela que se da como principio en el ministerio. Somos nosotros como ministros los que tenemos que producir. Quiero contarles un testimonio del escritor de este material. El día que fue ordenado al ministerio, creo que en esta guía no sale, o si sale, sale más adelante. El día que lo están ordenando al ministerio, dice el predicador, vamos a colectar una ofrenda en esta tarde, es lo común, lo normal de un culto, vamos a colectar una ofrenda y bueno, vamos a pasar a fulano a orar y todos ustedes pues den una ofrenda para el Señor. Ok, a este chico, al escritor de este material, le quedaban 100 bolívares en el bolsillo y los tenía pegaditos de paso, que él los tenía planificado que era para el almuerzo de ese otro día. Entonces la esposa parece que como que tenía más visión y él era el del llamado y ella no. Y ella le dijo, vamos a echar los 100 bolívares. Y él le dijo, no, esos son para comprar mañana un kilo de espagueti y comprar no sé qué broma para comer. Y él le dijo, vamos a echarlo, vamos a echar la ofrenda. Él dijo, no, que eso es lo único que tengo, no hay más. Echa la ofrenda, hasta que lo convenció. Bueno, echó la ofrenda y siguió avanzando. Cuando ya está terminando el culto, dice el que está dirigiendo, bueno, queremos en esta tarde o de noche, queremos en esta noche hacer algo que el Espíritu Santo nos colocó en nosotros y ya consulté con el pastor. La ofrenda que se colectó, hoy se la vamos a entregar a un hombre que Dios va a enseñarlo, que de hoy en adelante Dios va a proteger su finanza. De hoy en adelante, que ya está ordenado al ministerio, mas no tenía dónde lo iba a ejercer. Es decir, le estaban ordenando nada más, y en este caso era el ministerio de maestros, no le estaban entregando una iglesia como tal. No tenía ninguna de las guías escritas. Entonces le dice, Dios de hoy en adelante va a enseñar al hombre que estamos ungiendo como ministro que Dios va a tener cuidado de sus bienes. Pasa por acá, fulano de tal, esta ofrenda que está aquí es totalmente tuya. Más de 3.500 bolívares. Y aparte, 3.500 o era otro monto. Más aparte de eso, el que lo estaba ordenando le dio un cheque por un monto que creo que estaba sobre los 3.000 bolívares y él mezquinándose echar 100 bolívares. Ahora, Dios no es el genio de la lámpara maravillosa que al frotarla sale a resolverte los problemas. Él es un Dios que opera bajo un sistema que se compone de principios que al cumplirlos se alcanzan los objetivos. Principios que se dan en el área de las finanzas. Uno de estos principios consiste en dedicarnos y esforzarnos en las labores que Dios nos ha confiado. En mi caso, caso del que escribe la guía, Dios me llamó a la enseñanza, que es el mismo caso mío. Por consiguiente, debo dedicarle tiempo a la lectura, al escudriñar, al indagar e investigar para presentar un buen material, sea oralmente, lo que yo estoy haciendo ahorita, en cuanto a la enseñanza, sea la elaboración de libros, de audio o video. Todo esto trae como resultado la finanza. Una vez más afirmo, no estoy descartando los milagros financieros, pero siempre serán producto del esfuerzo, la dedicación, la diligencia y el trabajo que vengo realizando en el llamado que recibí de Dios. El trabajo, que son las labores, es un principio es un principio de finanza, ya que Dios mandó a trabajar 6 días, oiga, y a descansar 1. Hay algunos ministros que hacen todo lo contrario. Trabajan 1, el domingo nada más, y descansan 6.
Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Proverbios 10:4. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Dios siempre trabaja con los que tengas en tu mano. Lo importante es que lo pongas a producir. ¿Qué tenía Moisés en su mano? Una vara. Con esa Dios trabajó. Éxodo 4:20. ¿Qué tenía Sansón en su mano? Una quijada de asno. Con esa Dios trabajó. Jueces 15:16. ¿Qué tenía la viuda de Sarepta de Sidón? Un puñado de harina y un poco de aceite. Con eso Dios trabajó a favor de ella y del profeta. Primera de Reyes 17:12. ¿Qué tenía el niño en su mano? 5 panes y 2 pececillos. Con eso Jesús trabajó. Juan 6:9. Lo importante no es que se tenga y cuando se tenga, sino ponerlo a producir. Una milla se recorre con un primer paso. Avanza, produce, no te detengas. Entonces, en este caso, podemos entender cómo Dios cubre las finanzas en un ministerio. En el caso del maestro, pues, el trabajo de la enseñanza, lo que se haya convenido de los aportes voluntarios que cada quien hace. En el caso del pastor, la ofrenda, los diezmos, los aportes, lo que se pongan de acuerdo a lo que dice la Biblia y los que están en ese entorno ministerial. Consejos prácticos para evitar tragedias en el ministerio en cuanto a las finanzas. Muy importante esto que viene. Seguimos en el área de la finanza. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, si yo he sido llamado a un ministerio, Dios está en la responsabilidad y a mi favor de bendecirnos, de proveernos. Pero ese proveer va a ser por causa de el trabajo que venimos realizando, que venimos haciendo. Debo tener cuidado cómo obtengo el dinero, de dónde procede y en qué lo invierto. Muy importante eso. No le pidas a los hombres, pídele a Dios que te dé sabiduría para hacer las riquezas. No manipules ni mendigues una ofrenda. Acuérdate, no eres un mendigo, eres un ministro. No le digas a nadie lo que no tienes, porque te darán por lástima. No le digas a nadie lo que tienes, porque entonces no te darán nada. Está buena esa, ¿no? Ahora, nunca le pongas precio al ministerio. No somos comerciantes para comercializar, ni rameras para cobrar los servicios por adelantado. Como ministro, aprende a honrar generosamente a los ministerios. Pablo dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Muy importante esta expresión. ¿Por qué dignos de doble honor? ¿A qué se refiere doble honor? ¿Quiénes? Los ancianos, que tiene que ver con gente que tienen madurez, que han alcanzado un nivel de madurez, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, oiga, los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y aunque el tema aquí dice, no pondrás bozal al buey que trilla, no está hablando de bueyes, pero está haciendo una analogía, que cuando se tiene o se está trabajando en el trillar de un producto,
normalmente el buey no debe tener bozal en el hocico. ¿Por qué bozal? ¿O para qué bozal? Para que no coma. Es decir, debe estar con su boca descubierta porque de vez en cuando el buey tiene derecho a agarrar un puño de trigo del que está ahí y comerlo. No tiene nada que ver con con bueyes, con animales. Se les pone el bozal cuando están ablandando la tierra o aporcando la cosecha porque arrancarían la mata por completa. Aquí estamos hablando ya después que se ha recolectado la cosecha. Ahora, en el caso de doble honor, tiene que ver con respeto, tiene que ver con consideración, pero el doble honor tiene que ver con honorario, tiene que ver con aporte, tiene que ver con finanzas bíblicas. No caigas en el engaño y en la mentira para quitarle dinero al pueblo. Enséñales a dar y ellos te darán generosamente. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, oiga, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Primera de Pedro 5:2. No recibas dinero de ninguna institución, oiga, de forma indebida. El dinero que obtengamos debe ser de buena procedencia, de buena acción. En 1 Timoteo 3:3 Pablo presentó este principio y dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Ok, el problema está en la codicia y el problema está en lo deshonesto, no en las ganancias. Porque si hacemos el trabajo, no con el objetivo de ganancias deshonestas, pero sí creo que en cuanto a lo honesto debemos de tener alguna ganancia por el trabajo que estamos realizando. Pero ni es bajo codicia y menos en lo deshonesto. En Tito 1:7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que no tenga de qué hablar de él, como administrador de Dios, o en este caso de los bienes de Dios, de la palabra de Dios, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Sí? Cuando le exijas a la iglesia una ofrenda para un fin, este es el consejo para los pastores que están al frente de la iglesia, invierte en dicho fin, no uses ni desvíes los fondos de la iglesia en inversiones que no la benefician en nada. Se sabe de caso, hoy un caso de un testimonio no grato de un individuo por allá que viajaba al extranjero, le dijo a la iglesia que le dieran una ofrenda porque iba a comprar allá en el extranjero una batería nueva para la iglesia, para que tuvieran una batería y pudieran los muchachos tocar. El hombre creo que ya sabían aproximadamente el precio, le dieron X cantidad de dinero y se fue al sitio y se compró una batería vieja usada porque era más económica para quedarse con el resto del dinero. Y la gente se enteraron. Y finalmente por esa causa lo votaron. Entonces eso no se debe hacer. ¿Cuál es el consejo acá? Cuando por alguna circunstancia le pidamos un dinero a la iglesia, inviértase el dinero para lo que se pidió. Si por alguna circunstancia después de tener el dinero se dan cuenta que no es viable, que no es valorable, que no merece hacer esa inversión, consulte antes de invertirlo en otra área. Entonces consulte con la gente, póngase de acuerdo para que el dinero sea invertido en otra área si esa que vieron pues no era la más viable. Eso es para evitar que la gente se incomode, para evitar de que cuando más adelante vamos a pedir otra ofrenda y digan, no, que vamos a pedir una ofrenda porque ahora la cena la vamos a tomar todos en vasos de este tamaño. Y entonces de repente diga Celina, sí, la otra vez pediste una ofrenda para comprar unos porrones y terminaste comprando fue sillas. No, para eso no. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Que lo que se pide se debe invertir en lo que se pidió. Al igual que de repente yo les diga a ustedes que yo necesito comprarme un
un trípode nuevo, que es más alto, que es más bonito, y una cámara. Entonces todos ustedes me dan una ofrenda y de repente yo aparezco en una moto por ahí. Y no hay trípode, no hay cámara, no hay nada. Oye, ¿está mala la moto? No, pero es que para eso no fue que se pidió, porque no pidió directo para la moto, pues. ¿Estamos claros, verdad? Ok. No entres en la mala administración. La mala administración se considera como la malversación. Malversación es darle otro uso a lo que se pidió para lo que está destinado. Eso se conoce como malversación. Es como que de repente aquí en la comunidad llegan y todos hacen una votación para que asfalten toda la carretera. Y entonces el gobierno llega y les aprueba el dinero para asfaltar toda la carretera. Pero entonces, una vez que el gobierno ya le entregue el dinero para asfaltar la carretera, entonces se pongan a hacerle casa nueva a todos los que no tienen casa, a cambiarle el techo a los que tienen el techo dañado y hagan 2 hospitales y metan una ambulancia. Ya va. ¿El dinero se lo dieron para qué? Para la carretera. E invertirla en otra cosa, eso se llama malversación y es un delito y se paga con cárcel. ¿Sí? Eso es en el ámbito administrativo del gobierno. Pero en el ámbito administrativo de la iglesia se paga con murmuración y con desconfianza. ¿Sí? Eso se llama malversación de fondo. Y eso desagrada y es abominación ante Dios. Acuérdate de algo, las finanzas en el ministerio no son ni para acumular ni para derrochar, son para invertir en el reino de Dios. ¿Se recuerdan qué es acumular? Yo lo enseñé en plan financiero. ¿Se recuerdan qué es acumular? Eso es cuando mi amiga, se me escapa el nombre tuyo, tú no eres Pichirre, ¿verdad? Ariane tiene $2,000 y se entera que Celina tiene un problema X que lo soluciona con $200. Pero Celina tiene de sus ahorros, de su esfuerzo, de su trabajo, $2,000 ahorrados. Pero Celina tiene X problema que lo soluciona con 200. Entonces, ella se entera de la demanda que ella tiene y en vez de ayudar, en vez de cooperar, se reúne con la pastora y se reúne con los demás. Vamos a orar por Celina porque necesita $200, pero ella tiene ¿cuánto? 2,000 ahorrados. Pero no es capaz de sacar 200 para cubrir la demanda que Celina tiene, pero sí es capaz de ponerse a orarle a Dios, que le provea, que le consiga por allá y hablar con las demás personas para reunir de a 20, de a 10, de a $5 para reunirle el detalle. Entonces, los 2,000 que ella tiene ya dejan de ser ahorro, pasan a ser acumulación. Ahora, si ella saca esos 200 y se los pasó a ella, ¿cuánto le quedan a ella de ahorro todavía? 1,800. Siguen siendo ahorro. Pero cuando ella no cubre la demanda que vio, ya lo que era ahorro deja de ser ahorro y pasa a ser acumulación. Entonces Dios no da para que acumulemos. Dios da para que disfrutemos, para que los gocemos y para que también compartamos y ayudemos a otros y a otras. Entonces, eso es lo que tiene que ver con acumular. En Juan 6:12 Jesús nos enseña un principio de administración. Jesús dijo: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Juan 6:12. ¿Por qué Jesús manda a recoger los pedazos de lo que abundó? Para que no se pierda nada. ¿Qué me dice entonces? Que Jesús hizo un milagro financiero y que los milagros financieros en Jesús no es para que se pierdan. ¿Sí? En Dios, las cosas en Dios no es para que se pierdan, no es para que haya derroche, es para cubrir. Sí, es para cubrir. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos de tener muy claro es que cuando nosotros vemos en un ministerio la demanda, nosotros que estamos siendo bendecidos, nosotros que estamos siendo orientados,
nosotros que estamos siendo fortalecidos por ese ministerio, debemos cubrir demanda. Si no la tengo toda para cubrirla, bueno, puedo cubrir una parte. Ahora, el que da, en este caso, el que tiene ahorrado $2,000 y ve a otro que no tiene cómo cubrir y cubre, bueno, hay un principio que dice, el que da al pobre, a Dios presta. Y el bien que hizo, se le será devuelto. Por lo tanto, si Dios te muestra una demanda y tú tienes cómo cubrirla, Dios no te está diciendo que te empobrezca. Dios no te está permitiendo ver eso para que tú quedes limpio, pelando, para que se te acabe la plata. No. Dios lo que quiere es usarte a ti como instrumento de Él que tú eres para que cubras esa demanda y Él hacer lo que le corresponde hacer. Ahora, conclusión. Si nosotros producimos para el ministerio y tomamos en cuenta los consejos que acabamos de dar, no tendremos necesidad de pasar momentos de escasez. ¿Sí? Si nosotros producimos para el ministerio y tomamos en cuenta los consejos que acabamos de dar, no tendremos necesidad de pasar momentos de escasez. Ahora, visión ministerial. Debemos estar claros que la visión que se recibe por causa del ministerio es el ángulo central y el único objetivo para el ejercicio del ministerio. Nadie me va a decir que Dios lo envió al ministerio, pero no sabe qué hacer, porque cuando Dios llama al ministerio, le da misión, pero anticipadamente ha dado la visión. Nota, este tópico no lo desarrollaremos, ¿cuál? Visión ministerial, en este estudio, ya que este ministerio tiene un seminario, que es la próxima materia después de esta, que trata específicamente de lo que tiene que ver con la visión ministerial y a su vez contiene el material indicado de dicho compacto, de disco compacto, esto es en el pasado, esto ya no existe ahora, y guía relacionado a la visión ministerial, es el material que viene. El ministro como sacerdote de su hogar. Muy importante esto que viene ahora. El ministro como sacerdote de su hogar. Ahora, no solamente el ministro es sacerdote en su hogar. Quiero aclarar que todo hombre, sí que Dios lo ha llamado a la salvación, que está viviendo la vida del cristianismo en su hogar y en su familia, si no hay otro creyente, otro cristiano, a usted, aparte de que Dios lo está llamando a la salvación y a la santidad, también lo está llamando como sacerdote en su hogar. Ahora, si ya hay otro cristiano, si ya hay otra cristiana en su hogar, pues debe de saber que ahí hay una o un sacerdote. Pero en este caso, todos nosotros tenemos que ejercer un sacerdocio. ¿Sí? O en lo personal, o en lo familiar, o en lo comunitario. En el caso del sacerdote que estamos hablando acá, estamos hablando del ministro que ha sido llamado a ser el sacerdote de la iglesia. Pero acá también se toca el tópico del ministro como sacerdote en su hogar, porque habemos algunos ministros, déjeme meterme acá, aunque puede que yo no estoy, perdón, que tenemos un llamado ministerial y nos abocamos cuerpo, alma y espíritu al sacerdocio ministerial y descuidamos el sacerdocio familiar en el hogar. Entonces, esto no solamente tiene que ver con los ministros, tiene que ver con todo hombre y mujer llamada. El ministro como sacerdote de su hogar.
La primera iglesia como líderes y aún como cristianos que tenemos para pastorear es nuestro hogar. Pablo dice que el obispo o el ministro debe ser un buen administrador de su hogar. Primera a Timoteo 3:4, Tito 1:6. Si no sabes administrar, perdón, de tu hogar, ¿cómo podrás administrar las cosas de Dios? Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Perdón. Ahora, el llamado que Dios nos ha hecho, en el caso de nosotros, va primeramente por el hogar. ¿Sí? Lo primero que nosotros debemos, de tomar en cuenta y de estar claro, es que el servicio de nosotros comienza en el hogar. En una ocasión, en el acto fúnebre de un pastor, se levantó un anciano de la congregación y dijo a los presentes, si hay alguien que tenga algo que sentir o agradecer a este hombre, a este hombre de Dios que ha partido con el Señor, favor levantarse antes de darle la sepultura. Momento. Esto es un funeral de un ministro. Hubo una gran pareja que se levantó y dijo, cuando nuestro hogar tuvo problemas, el pastor estuvo allí. Otra pareja se levantó y dijo, cuando estábamos enfermos, el pastor estaba allí. Se levantó otro hermano y dijo, cuando yo estuve preso, el pastor estuvo allí. Y así sucesivamente se escuchaban varios testimonios. En eso un joven intervino y se acercó al féretro llorando, con ropa andrajosa, en la condición más deplorable, y mirando al cadáver dijo, ahora entiendo por qué cuando más necesitaba a mi padre, nunca estuvo allí. Se trataba del hijo del pastor. Muchas veces nuestros hijos no quieren saber nada de Dios ni del Evangelio por nuestro mal testimonio, o en este caso, por habernos dedicado tanto a los de afuera y no haber estado pendiente de ellos. Y a algunos de nosotros nos pasa lo mismo, que hemos estado muy pendientes de la gente de afuera y a los de nuestra casa no les hemos dado el testimonio, ni la atención que debieran de tener. Por eso, el tópico que estamos desarrollando es el ministro, o pudiéramos decir el creyente como sacerdote de su hogar. Ahora, por el maltrato, por las decepciones y desilusiones que como padres y ministros le damos, nos ganamos un mundo para Cristo, mientras nuestros hijos se pierden y nuestras esposas caen en la apatía y en el desgano espiritual. Le dedicamos más tiempo, oiga, al ministerio y a la obra del Señor que a nuestro hogar. Debemos tomar en cuenta que hay momentos que nuestros hijos desean que hagamos un regreso a la etapa de la niñez y se la dediquemos a ellos. Desean compartir, jugar, reír, ir al parque, practicar algún deporte, contarnos algunos chistes, contarnos sus éxitos, sus decepciones y fracasos, sentir el abrazo y el calor de un padre, sentir que tienen
que tienen a alguien que los represente. Quieren sentirse seguros y vivir confiados. Ellos quieren ver en nosotros, además de un padre, un amigo, un protector, un benefactor. Y muchas veces, por las múltiples ocupaciones que llegamos a tener en el ministerio, no se las damos. Y en otro caso, muchos de nosotros nos dedicamos tanto a la iglesia que descuidamos también nuestra casa, nuestra familia, los que deben de ser atendidos en ser evangelizados y en alguna otra atención. Entonces llegan a sentirse celosos, llegan a ver a la iglesia como un rival. Entonces se oye de hombres que dicen: desde que Ariane se entregó al evangelio, me la quitó. El evangelio me la quitó, ya no me atiende, ya no hace todo lo que tenía que hacer. Y dicen por allá otros: desde que mi nieta se entregó al evangelio, ya no quiere andar con su abuelito. O el tío: desde que fulana se entregó al evangelio, ya no es chévere con su tío. Entonces, eso llega a darse y a suceder también. Tenemos que aprender a equilibrar el tiempo. Ahora, debemos también entender que ellos, a través de nosotros, ven a Dios. Somos la imagen de Dios para ellos. No los defraudemos, ni los desilusionemos. No le causemos ningún tipo de decepción. Acuérdate que afuera de nuestros hogares hay un mundo que les ofrece muchas posibilidades, falsas esperanzas, caminos que muchos de ellos no tienen regreso, callejones sin salida que los llevan a la destrucción, aferrándolos y envolviéndolos en un mundo de droga, de alcohol, sexo libre, pornografía, entre otros males. Fuera de nuestros hogares se van a conseguir con amistades que sin lugar a dudas le van a dedicar el tiempo que no le dedicamos en nuestros hogares. Les van a tratar temas en una forma tergiversada que nunca compartimos como padres con ellos. Ten presente que lo importante no es tener hijos, sino criarlos, amarlos, educarlos, protegerlos, instruirlos en el amor de Dios, con nuestras palabras y aún con nuestros ejemplos, que ellos puedan sentirse orgullosos de nosotros como padres, y por causa de la buena paternidad se sientan realizados y que nada de lo que el mundo les ofrece pueda tener importancia para ellos. Cumplir con la buena paternidad, siendo amorosos, tiernos, comprensibles, atentos, respetuosos, amables, cortés, no provocándolos a ira en ellos, nunca tratarlos con violencia, respetando los derechos que ellos tienen, y evitar caer en la autocracia, la imponencia, el despotismo, la obstinación, y con todas estas virtudes que forman parte de la, ya les digo la que, crianza, formar un carácter en ellos en el temor de Dios, y de esta forma se puedan conducir en la vida sabiamente. En una ocasión, un conocido predicador que fue condenado por las autoridades de los Estados Unidos a 30 años de cárcel, recibió la visita de uno de sus hijos en el
momento de la despedida, por haber concluido la hora de la visita, se dirigió a su hijo y le dijo: hijo, lamento que estos sean los momentos más vergonzosos y penosos de toda mi vida, de tener que compartir contigo estando en la cárcel. El hijo le contestó: papá, pero para mí son los más agradables y felices de mi vida, porque por primera vez desde que eres mi padre, me dedicas una hora de tu tiempo para compartir conmigo. Qué tremendo, ¿no? Hace 3 días, este conocido predicador de 90 años partió a la eternidad. Este es el triste caso de un ministro que le dedicó tiempo al ministerio, pero no se ocupó de sus hijos. En una ocasión, se le acercó una niña de 5 años a su padre y le preguntó: papá, ¿cuánto ganas por hora en tu trabajo en la iglesia? El padre le dijo una suma. La niña suspiró y dijo: ¿quién tuviera esa cantidad? El padre le contestó: ¿para qué? La niña le respondió: para comprar una hora de tu tiempo y me la dedicaras toda a mí. Estos son los tristes casos casos, ejemplos y testimonio de hombres y líderes que descuidaron sus hogares por sus labores, incluyendo el ministerio. Bendito sea el Dios del cielo. Cosas que parecieran simples tonterías, pero que a la larga, señoras y señores, en cuanto a los ministros, son una mala racha, pudiéramos decir, mal testimonio,